Colombia Profunda. Muy buenas noches, bienvenidos a su programa Colombia Profunda en la plataforma Cuarto de Hora. Esta noche nos acompañan dos magníficos invitados, ella, Francia Márquez, y él, Luis Ernesto Olave, luchadores, conocedores de los procesos de nuestros pueblos afrodescendientes. Queremos conversar con ellos, que nos cuenten cómo ha sido su experiencia de vida, esta lucha larga por la cual se han tenido que ir desempeñando. Y bueno, le corresponde a nuestra querida amiga, compañera de nuestro equipo de organización, Gina Rojas, para que haga las respectivas presentaciones. Bienvenidos. Gracias, Mariluz. En esta noche nos sentimos muy complacidos en Colombia Profunda por los invitados de lujo que tenemos, a quienes admiramos profundamente por la lucha territorial de los pueblos afro. Se trata precisamente de Francia Elena Márquez Mina, una líder social afrodescendiente que fue representante legal del Consejo Comunitario de La Toma entre 2013 y 2016. Es una activista ambiental, defensora de derechos humanos en Colombia, destacada por su lucha en contra de la minería ilegal, y en el 2018 fue galardonada con el Premio Ambiental Goldman. Actualmente es candidata a la presidencia de Colombia para el 2022-2026. Nació en la vereda Yolombó, perteneciente al municipio de Suárez, al norte del departamento del Cauca, ubicado en el territorio ancestral de una comunidad afrodescendiente. Bienvenida, Francia, para nosotros un gran honor tenerte en esta noche. Hola, un abrazo ancestral, gracias a Cuarto Poder y por supuesto a este programa de la Colombia Profunda. Gracias, Gina, gracias, Mariluz, por esta invitación. Un saludo ancestral a Luis Olave por estar aquí en este diálogo. Y bueno, dispuesta a dialogar con ustedes, a conocernos un poco más también y bueno, hablar del sentir, del hacer, del caminar como pueblo afrodescendiente, como mujer negra. Muchísimas gracias, Francia. Así es, y también nos acompaña el querido amigo Luis Ernesto Olave, un activista y defensor de derechos humanos y territorios afro, coordinador de los pueblos afro para la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia, quien dirigió la campaña por el sí en el Chocó, quien además es un defensor del territorio Tribugá y uno de los líderes del movimiento social La Movida Colombia, que recientemente estuvo en la Fiscalía presentando un derecho de petición por la criminalización de la que han sido víctimas los militantes del movimiento Colombia Humana. Bienvenido, Luis Ernesto, y saludos cordiales. Sí, un saludo muy especial a este programa tan importante y su nombre, Colombia Profunda. Nosotros siempre hablamos de ese territorio ancestral, esos territorios que están allá casi que olvidados, pero que para nosotros son la vida, y esa es la Colombia profunda que no se conoce. Entonces es muy importante este programa, los saludo, las saludo especialmente a todas las personas, a ustedes y a todas las personas que nos están viendo hoy, y un abrazo muy, muy fraterno de hermandad para mi gran amiga y hermana, a quien respeto mucho, Francia Márquez. Gracias. Bueno, bienvenidos. Es de verdad un gusto tenerlos aquí. Queremos saber cómo han vivido ustedes el proceso de lucha territorial, cómo los han tratado. Ya sabemos que algunos organizaciones o personajes o grupos no los quieren mucho, pero ¿cómo los ha recibido la comunidad, la gente, esas personas por las que ustedes vienen luchando, el territorio? ¿Qué han sentido de las personas que viven en estos territorios a los cuales ustedes representan? Cuéntanos, Francia, por favor.
Bueno, Mariluz, pues decirte que yo hago parte de ese camino, de esa construcción colectiva histórica que hemos venido desarrollando como pueblo afrodescendiente en favor del reconocimiento de nuestros derechos, en favor del cuidado del territorio como espacio de vida, en favor de erradicar el racismo estructural y en favor de detener la violencia sistemática, estructural y armada que todos los días asesina a hombres y mujeres afrodescendientes en este país, que todos los días desplaza, ¿sí?, a mujeres, a familias enteras y que todos los días hace la vida menos posible. Creo que como pueblo afrodescendiente nosotros hemos vivido una expropiación histórica de nuestra dignidad humana y precisamente caminar, tejer desde la resistencia, desde la resignificación de nuestro ser, desde la reconstrucción de nuestras identidades, yo creo que ha sido parte de ese legado histórico que empezó con los ancestros y ancestras que fueron traídos en condición de esclavitud, que lucharon por liberarse de las cadenas y que nosotros hemos seguido empujando como pueblo colectivamente en esa construcción de dignidad para el pueblo negro en este país y bueno, como diáspora, ¿sí? Porque yo creo que tejemos más allá de las fronteras, tejemos más allá de los límites que la administración a veces coloca y tejemos desde la familia extensa. Entonces creo que ese ha sido parte del caminar. Yo empecé mi proceso desde el arte, usando la cultura, bailaba danza, teatro y eso fue haciendo mi identidad, fue haciendo que me autodetermine y autorreconozca como una mujer afrodescendiente y enamorándome profundamente a raíz que fui conociendo la otra versión de la historia, ¿sí? Y no es esa historia de decir que fuimos descendientes de esclavos, sino reconocer que fuimos descendientes de seres humanos que eran libres y que fueron esclavizados. Creo que reconocer esa historia me ha llevado a asumirme como parte de la lucha por los derechos, como parte de la lucha, por supuesto, en articulación con otros pueblos indígenas, campesinos, en articulación con mujeres, ¿sí?, a nivel nacional que también viven situaciones de violencia estructural, situaciones de empobrecimiento, situaciones de injusticias impuestas a partir de esa política de muerte que es lo que hemos tenido en estos 200 y algo de años que digamos que hemos tenido de república, de lo que le llaman democracia, ¿sí? Muchas gracias, Francia. Luis Ernesto, ¿cómo has visto tú el proceso de transformación y de lucha allá en los territorios? Y también quiero que me hables un poco del papel que han venido desempeñando las mujeres. Las mujeres, voy a empezar por ahí. Para nosotros en el territorio, las mujeres son la base porque nosotros nos movemos sobre todo en el Chocó en la dinámica del matriarcado. En las comunidades negras se ve mucho y en el Chocó es muy, muy, muy marcado. Con decirles que, bueno, yo me crié con mi abuela, con mis tías, con mi mamá, mi hermana, y eso no era que usted es el hombre y todo se lo hace, no, usted el hombre tiene que hacer. Entonces siempre era o sea, siempre ha sido como esa cultura en donde, o sea, es muy raro que un hombre, por ejemplo, en el Pacífico, un hombre que no sepa cocinar, por ejemplo. Eso no es que las mujeres le hacen a uno las cosas, no. Entonces, en ese marco, lo que quiero decir es que nosotros, la mujer ha sido la referente, la luchadora, no solamente en el cuidado pues, de los niños y esto que es lo que la gente se imagina, sino que son unas cuidadoras del territorio y son unas cuidadoras del saber, de la palabra. Eso para nosotros es muy importante porque nuestras culturas son orales.
Entonces las mujeres nos ayudan mucho a mantener viva esa cultura oral, esa fuerza para seguir luchando y seguir defendiendo. Y nos dan ese ánimo y esa fuerza a todos, a todo el territorio. Es esa conexión con ellas, con la tierra, y nosotros estando ahí como a disposición, digo yo, de que nos guíen, nos dirijan. Yo, vuelvo y repito, me crié en un matriarcado y lo veo marcado en mi territorio. Entonces las mujeres han dado una lucha ejemplar, tan ejemplar que en estos últimos días salieron, organizaron todo en Quibdó y dijeron no parimos hijos para la guerra, y salieron mujeres valientes, muy valientes, en un territorio que está prácticamente en guerra, en donde pasa de todo, porque es que en Quibdó ya, que es la capital de Chocó, ahí han trasladado prácticamente la lucha armada ahora y han generado otro tipo de movilizaciones que afectan la vida de nuestras comunidades a través de bandas de microtráfico y todo esto. Este año han matado, por ejemplo, les digo, como 109 personas jóvenes. Entonces las mujeres ya están desesperadas y salieron a las calles y dijeron no parimos hijos para la guerra. Y están dando y enfrentando y dando línea, diciendo lo que hay que hacer. Entonces para nosotros eso es muy importante, esa resistencia, ese ánimo, esa fuerza que nos dan las mujeres. Por otro lado, el territorio como tal, hablando específicamente, pues no solamente el Pacífico, sino el Chocó. Nosotros, pues la lucha mía viene de hace varios años, bastantes diría yo, y la conexión que hay con la comunidad es tal que la gente se siente representada y se siente respaldada y apoyada en todos los niveles, desde los consejos comunitarios, de las organizaciones juveniles, desde incluso algunas comunidades indígenas, porque hemos estado siempre ahí acompañando. Entonces ellos ven en nosotros, o ven en el caso personal, un liderazgo sin temor, porque lo que sucede es que nosotros no somos la voz de nadie, nosotros a veces nos convertimos más bien en el eco de esas voces que están clamando desde el territorio, que están clamando desde los ríos, que están clamando allá a las orillas del Pacífico, donde no llega nada, sino solamente migajas del Estado. Y entonces ven en nosotros esa esperanza, o ven ese trabajo que hacemos, donde ellos cuando hablan desde el territorio son amenazados, por ejemplo en el caso de Tribugá, son amenazados, son desplazados, bueno, cantidad de cosas que suceden, asesinatos también. Entonces cuando pues yo asumo las vocerías y me piden estas comunidades, como en Tribugá, los pescadores, que se acercan y me dicen por diferentes medios, empodere abandere esta causa, ayúdenos en esto, gestione, haga. Es muy bonito, pero es una responsabilidad muy grande. Asimismo, cuando las mujeres allá en Bajo Baudó Pizarro nos dicen a nuestras niñas las están violando en el batallón del ejército, de la Armada, pero aquí nadie habla porque aquí hay paramilitares y los que no son paramilitares están en la Armada, entre comillas, yo digo, pues están en la misma sociedad de guerra. Hable, Olave, ayúdenos. Y yo hablo, yo digo, yo me enfrento. Y bueno, incluso hasta mi compañera Francia a veces me dice, oiga, usted a veces habla mucho. Pero pues no soy yo lo que hago es ese eco de lo que las comunidades quieren y que necesitan, así como en algún momento también hemos venido también defendiendo nuestros territorios, mi familia paterna, bueno, y materna también, son familias mineras por tradición y que vivieron también situaciones muy complejas en el territorio, y uno hoy va a estos territorios y encuentra desolación, pobreza, hambre, en tierras tan ricas. Entonces uno quedarse callado es imposible. Entonces toda esa conexión nos hace a nosotros
o nos empodera de tal forma que podemos llevar un liderazgo, pero es un liderazgo que está conectado realmente con el territorio, con la vida, con los testimonios reales y con los líderes que están allá, que ellos son los grandes y muchas grandes líderes y lideresas, que les toca asumir la vida desde allá, pero nosotros que podemos entrar, salir, hablar, dar esas discusiones, confían muchísimo. Entonces esa conexión fortalece esos lazos, Entonces la gente cree que uno está hablando desde un Twitter y que uno está, no, desde una red social, no. Nuestro contacto y nuestro liderazgo real es porque se ha construido desde ahí, con y desde el territorio, con y desde la gente, desde la comunidad. Entonces, pues esa es como la respuesta en ese sentido de cómo nos ven las comunidades y vuelvo, insisto, admiro y respeto y aprecio, y creo que gran parte de lo que hoy soy es la formación que me dieron las mujeres en el territorio. Muchas gracias, Luis Ernesto. Qué hermoso escucharte hablar de las mujeres que han influenciado tu vida y que están luchando en el territorio. Así como la mujer que hoy nos acompaña como invitada, Francia Elena Márquez Mina, realmente una luchadora también, y una mujer que se ha esforzado siempre por visibilizar los problemas del territorio. Pero Francia, realmente Colombia podríamos decir que es un país aporofóbico. El colombiano promedio odia al pobre, pero también al afrodescendiente. El colombiano es racista, no solamente de los afro, también contra los pueblos indígenas. Dentro de ese racismo estructural, ¿cuál sería? ¿Cuál sería el análisis que usted ha hecho de cómo podríamos en Colombia superar ese racismo estructural, superar esa aporofobia? ¿Qué nos falta para como colombianos lograr unirnos y lograr superar esas barreras que nos impide realmente reconocer todo el valor que ustedes, los afros, tienen y que toda la gente, por solamente ser seres humanos, tienen en nuestro país y en el mundo entero? ¿Qué nos podría aportar al respecto? Bueno, yo creo que tanto el racismo estructural como el patriarcado son formas de sometimiento, son formas de dominación, son estrategias de expropiación, ¿sí? Son estrategias de acumulación que permiten, digamos, de alguna manera acumular privilegios en favor de ciertos sectores sociales. Y si bien, digamos, que nuestra sociedad colombiana, digamos, se ha formado en medio de esas estructuras racistas y coloniales, creo que hay un racismo estructural que sostiene eso, ¿sí? Uno no nace racista, uno lo forma, la sociedad lo educa para ser racista, ¿sí? Y en ese sentido yo creo que de construir esa formación es parte del camino, de construir esas políticas raciales, yo creo que es parte del camino. Pensarnos un gobierno antirracista, antipatriarcal, ¿sí? Un gobierno que apele a la justicia racial, que apele a la justicia de género, creo que es parte del camino necesario que hay que recorrer. Por supuesto, eso implica un gobierno también que se piense una justicia ecológica, ¿sí? Creo que la política de muerte ha hecho su camino, ¿sí? Y claro, nos llevan a la sociedad a que se reproduzca el racismo, a que sea la gente que termine llamándonos negro tal, o en el peor de los casos, la fuerza pública, considerándose con el derecho de golpear a un joven, porque simplemente el hecho de tener la piel ya significa, tener la piel oscura le significa a esta persona que ha sido formada desde ese punto de vista, le significa una criminalidad, ¿sí?
Pero el racismo es mucho más que eso, ¿sí? Si miramos el territorio, si miramos las comunidades negras, las condiciones en las que viven, pues hay una definición política desde lo nacional que considera que esos territorios racializados y empobrecidos no merecen un desarrollo en términos ambientales, en términos sociales, ¿sí? Por eso la gente negra en este país tiene los niveles de necesidades básicas más insatisfechas. No hay agua potable, no hay acceso a educación, no hay acceso a salud, ¿sí? No hay acceso a condiciones mínimas que necesitaría cualquier ser humano para vivir dignamente, ¿sí? Eso obedece a que hay una definición, a pesar que como población afrodescendiente pagamos impuestos, a pesar que hemos construido, ¿sí? Y siempre nos están preguntando qué han aportado ustedes a la sociedad. Pues lo primero que aportamos fue la independencia de este país, ¿sí? La independencia de este país sin los negros no hubiera sido posible. Y eso fue nuestro primer aporte, ¿sí? A esta sociedad colombiana que por supuesto borra eso de la historia. El borrarnos de esa historia oficial, ¿sí? Y endilgarle la libertad de esta nación a otros seres, ¿sí? Desconociendo que la gente negra, que la gente indígena han aportado a esa construcción de nación, pues es parte de ese racismo. Por tanto, yo creo que reconstruir la historia, por tanto, yo creo que repensarnos la educación en una educación que permita primero reconocer que la sociedad colombiana reconozca que hay un racismo, en permitirnos erradicarlo, ¿sí? A partir de acciones concretas, de acciones que empiezan, por supuesto, desde nuestra casa. El racismo se expresa en múltiples dimensiones, ¿sí? Tanto que hace que nosotros mismos, como pueblo afrodescendiente, nos neguemos a sí mismos. Tanto que hace que las mujeres negras nos neguemos a sí mismos, que sintamos vergüenza de reconocer nuestro cuerpo, de reconocer nuestra identidad. Entonces, parte del esfuerzo y el trabajo que hemos hecho es de resignificar nuestra existencia con dignidad. Y eso ha implicado de reconocer nuestro cabello, de reconocer nuestros cuerpos, de reconocer la historia nuestra como pueblo y de reconocer el aporte que hemos hecho en términos de sociedad, en términos de desarrollo, ¿sí? Si hablamos de conservación ambiental en este país, ¿quiénes han conservado la naturaleza, sí, el medio ambiente que respiramos y del cual goza hoy la mayoría de la sociedad colombiana? Los pueblos étnicos que han estado en esos territorios donde hay tanta biodiversidad. Sí, pueblos étnicos que, por supuesto, por implementar un proyecto de desarrollo, una política de muerte, les ha significado un exterminio étnico, les ha significado una persecución histórica, les ha significado el asesinato de sus líderes y lideresas, ¿sí? Les ha significado sostener una guerra y vivir el peso de una guerra que todavía no para y que todavía pone muertos en esos territorios, que todavía hace que nuestro territorio termine siendo un cementerio, ¿sí? Entonces yo creo que en esas dimensiones está el racismo, tanto en lo rural, pero también en lo urbano. ¿Cuáles son las puertas que tienen los jóvenes negros en este oriente de Cali, para poner un ejemplo? Sí, Cali es una de las ciudades con población más grande de América Latina después de Salvador Bahía, ¿sí? Y sin embargo, ¿cuál es el plan de buen vivir? O el plan de vivir sabroso, o el plan de vivir bien que tienen para atender a la población afrocolombiana. Matar a los jóvenes en el cañaduzal cuando van a cortar la caña o van a elevar la cometa. Ese no puede ser el futuro para nosotros, ¿sí? Y yo creo que eso es lo que ha pasado. Hemos cargado con esa violencia tanto urbana como rural. Y por supuesto eso es parte del racismo estructural, porque se considera que estos cuerpos se pueden asesinar, que estos cuerpos se pueden violentar y que como gente negra no tenemos derecho a vivir dignamente. Así es, Francia, muchísimas gracias. De verdad, nosotros aquí en Colombia Profunda soñamos con una Colombia que logre superar el racismo, pero también la desigualdad, la inequidad, la pobreza. Esa Colombia es posible y estoy segura que juntos
todos y todas lo vamos a lograr. Para Luis Ernesto, bueno, a Luis Ernesto lo hemos visto muy activo en redes sociales en estos días. Hubo un enfrentamiento con el embajador Alejandro Ordóñez, el embajador de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la audiencia sobre desprotección de los colectivos de víctimas del conflicto armado en Colombia. Cuéntanos, Luis Ernesto, ¿qué fue lo que pasó allí? ¿Qué fue lo que el señor embajador dijo que generó tanta polémica? Bueno, con este señor Ordóñez ya es la segunda pelea que hemos casado. La primera fue en el 2018. Después, en octubre del 2018, exactamente, eso fue en Boulder, Colorado, en Estados Unidos, en una audiencia también de la CIDH. Él estaba estrenando pues sí ya ahí de embajador, llevaba poco tiempo, pero hizo una campaña de odio durante las elecciones presidenciales del hoy presidente. Y yo le dije en esa audiencia, entonces el tipo ya me tiene como entre ojos, pues, y yo también, o sea, sabemos quién es, en el caso mío, y lo digo abiertamente. Le dije, por culpa de ustedes, y estaba él y estaba Barbosa, el hoy fiscal, nos están matando en los territorios, están matando a los afro y a los indígenas, porque ustedes envalentonaron con su discurso de odio el paramilitarismo en Colombia. Y ustedes están haciendo que nos maten. Ustedes son los culpables, se los dije. Pues lógicamente el señor esa vez también se salió así como de contexto y enfurecido, ¿no? Y que no, que eso no es un tema político y tal. Y ahora pues vemos lo mismo, exactamente lo mismo. Cuando uno habla de este señor del paramilitarismo, no sé, no tengo las pruebas, pero sí en Colombia sabemos de dónde provienen muchas cosas del paramilitarismo y que se han tratado de juzgar y que están ahí todavía esperando los resultados que queremos que los resultados deben dar y apuntar a quienes están defendiendo el paramilitarismo. Entonces ayer le preguntaba a este mismo señor en la audiencia sobre el reclutamiento a menores por parte de los grupos paramilitares, específicamente en los ríos del Chocó. ¿Y por qué? Porque nosotros tenemos la información de las mismas comunidades que se los están llevando por 500.000 pesos mensuales a los menores, y un menor de 15 y 16 años que le ofrezcan 500.000 pesos mensuales, que realmente no es nada, lo están haciendo los paramilitares. Entonces, pues desde hace tiempo lo habíamos denunciado, nosotros lo denunciamos incluso en marzo en una audiencia que tuvimos en el Chocó con la Procuraduría, y estuvo pues todas las IAS, el ejército y demás, y les dijimos. Entonces el Estado colombiano tenía que tener presente eso. Al Estado colombiano le llega un cuestionario cuando se hace una audiencia. Así como nos llega a nosotros, o sea, como nosotros hacemos la petición, al Estado colombiano lo cita con base en este cuestionario. Las peticiones, los peticionarios quieren hablar de esto y esto y esto. O sea, él sabía lo que estaba ahí escrito. Entonces, para que él diga que es que no respondo sobre eso, porque una de las comisionadas le pregunta a él que estaba muy inquieta por el tema de reclutamiento de menores, y estamos en una audiencia que habla de la afectación a los colectivos víctimas del conflicto armado en Colombia, afros, indígenas, campesinos. Y cuando hablamos de colectivos estamos hablando nosotros de procesos de vida en el territorio. Los colectivos son los consejos comunitarios, los colectivos son los resguardos indígenas, los colectivos son las asociaciones campesinas y demás, o solamente el territorio y la gente que habita en él. Todo eso es un colectivo. Entonces, él cómo va a desconocer y va a decir que no es un tema de la audiencia el reclutamiento de menores en los territorios afroindígenas y campesinos, sobre todo en el Pacífico colombiano. Que eso no es tema de la audiencia cuando la audiencia habla
de la afectación que están sufriendo las víctimas de los colectivos afros, indígenas y campesinos en los territorios. Y él se sale diciendo que no es un tema de la audiencia. Entonces, inmediatamente él está hablando en la audiencia, yo escribo en Twitter y digo, mire, con la que nos sale este señor, desconociendo el reclutamiento que hacen los paramilitares en el territorio, diciendo que no es tema de una audiencia, donde estamos involucrando toda la afectación de la crisis humanitaria que vivimos nosotros en el Chocó. Y entonces él dice que no, que yo soy mentiroso porque él no dijo eso, y él mismo pone el video donde lo dice. Entonces le digo, oiga, revísese, usted está ahí. Entonces ya no tuve que decirle más, ya todo el mundo lo cogió ahí por su cuenta, porque se contradice. Y luego digo, o sea, como si le doliera cuando uno le toca a sus paramilitares o a esta gente que asumo pues que no sé por qué le ofende tanto cuando uno nombra a los paramilitares y cómo están afectando nuestros territorios. Entonces ahí va la discusión, pero creo que la discusión sigue y espero que podamos dar más, porque nosotros no podemos quedarnos callados, no podemos quedarnos burlados, porque este señor lo que hace es burlarse de nosotros, burlarse de las comunidades, burlarse en las audiencias. Se pasa las cosas que las comunidades dicen, traigan cifras que no son reales, hablan de cosas misionales, pero no hablan de la realidad. Entonces lo que hacen es pintar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que todo está bien y que estamos en el país de las maravillas, pero las maravillas para ellos que hacen sus maravillas, pero para nosotros, la gente del común, el real del pueblo, este país nos está matando, nos está masacrando a raíz, como dice mi compañera y amiga y hermana Francia, de esta política de muerte que está manejando específicamente este gobierno. Entonces no podemos quedarnos callados, hay que decírselo, y si hay que volvérselo a decir, se lo recordamos. Ojalá vea este video. Gracias, Luis Ernesto. Vamos teniendo poco a poco una radiografía de lo que está pasando con esos territorios que han sufrido por el abandono casi que total del Estado. Hablando un poco del Cauca y hablando un poco del Chocó, nos vamos dando cuenta de lo que allí viene ocurriendo. Francia, históricamente el departamento del Cauca ha sido muy nombrado por las situaciones de guerra que allí se han presentado. Tuvimos a unas FARC muy activas en ese territorio y a otras guerrillas que en los años 90 depusieron las armas para apostarle a la paz. ¿Tú crees que esos esfuerzos que se hicieron, hablemos de esos dos procesos de paz que se desarrollaron en 1990, que hubo uno, y el que hubo hace ya 4 años con las FARC, ¿ha habido algún tipo de interés por parte del Estado, algún tipo de inversión, de reconciliación de la población con el Estado, de aporte, de reconciliación con quienes una vez estuvieron allí alzados en armas? ¿Sí ha valido la pena esos procesos y acuerdos de paz? Porque es que la paz no puede ser una letra muerta. La paz se tiene que ver representada justamente en el bienestar de nuestros ciudadanos. ¿Ha servido la paz en esos territorios, Francia? Bueno, yo creo que la paz no es un proceso que parte de un acuerdo, ¿sí? De un acuerdo entre actores armados y la sociedad y el Estado, el gobierno, ¿sí? Yo creo que si bien ese es un paso importante, ¿sí? Hacer un acuerdo para parar el silenciamiento de los fusiles, yo creo que la paz va mucho más allá, y la paz precisamente implica transformaciones de esas situaciones de injusticia, ¿sí? De inequidad, y transformaciones de las causas que llevaron al conflicto armado, ¿sí? Por supuesto, eso tiene que ver con desigualdades. Por supuesto, eso tiene que ver con una política de distribución. Por supuesto, eso tiene que ver con cerrar las brechas de inequidad, ¿sí? Las injusticias que hay en el país, el acceso a la justicia implica acciones de paz. Y por supuesto, yo creo que una acción muy importante que sin dudas implica la paz es parar la muerte, detener la muerte. Creo que han habido esfuerzos importantes,
no tanto por el gobierno que haya estado, sí, yo creo que han sido más esfuerzos desde la sociedad, desde las mismas comunidades que han vivido la violencia y que han padecido el conflicto armado en este país. Y el Cauca, por supuesto, yo creo que en una sola voz, hace 4 años le dijo sí a la paz, igual que todo el Pacífico, ¿sí? Creo que muchos territorios le dijeron sí a la paz. Tristemente, en la ciudad, pues la ciudad fue mezquina en gran parte del territorio nacional, en negarle la posibilidad a las comunidades de decir sí a la salida negociada de un conflicto armado, que por supuesto no lo iba a resolver el acuerdo de La Habana, pero yo creo que era un paso muy importante para ese camino. ¿Sí? Yo creo que para mí, pues la paz implica la discusión, ¿sí? Y la transformación del modelo económico de desarrollo. Y pues eso es algo que todavía no se toca en este país, porque la élite que ha gobernado, la élite que ha tenido el poder, pues considera que no hay que discutir sobre el modelo económico de desarrollo, a pesar que ese modelo económico de desarrollo permita que niños y niñas mueran de hambre, permita que mucha gente esté viviendo en condiciones de miserableza, pero sobre todo permita mantener una violencia y un conflicto armado que todos los días está poniendo muertos en los territorios. Entonces el departamento del Cauca hoy sigue apostándole a la paz, sin embargo, como ustedes han sabido, es uno de los departamentos donde la crisis humanitaria que hoy se vive por el asesinato de líderes sociales, por el desplazamiento forzado de comunidades, por el recrudecimiento nuevamente de la violencia, pues ha sido algo que hoy sembró el miedo nuevamente, a pesar que cuando se firmaron los acuerdos hubo una cierta calma, sí se sintió como que ya podíamos salir, como que ya podíamos andar con más tranquilidad. Sin embargo, eso hoy pues vuelve a ser parte de esa incertidumbre y de esas situaciones que violentan. Hoy desde las comunidades se están planteando la necesidad de salidas negociadas al conflicto armado, se sigue instando a todos estos actores armados, al ELN, sí, a las disidencias, pero también a los grupos paramilitares que hoy están en los territorios violentando los derechos de la gente, y por supuesto al Estado colombiano como parte de un actor que violenta, sí, que debería ser el actor que garantiza, pues hoy es violenta también los derechos de la comunidad, y entonces vivimos violencias desde todo punto de vista. Por un lado, el mismo Estado que nos mata con acción o por omisión, y por otro lado los grupos armados que tienen intereses en los territorios y que pues están haciendo, digamos, el recrudecimiento de la violencia que se vive todos los días. Y bueno, el haber dicho por parte del gobierno nacional, sí, que iban a hacer trizas ese acuerdo de paz, bajo la falacia de que ese acuerdo iba a permitir la ilegalidad, bajo la falacia de que ese acuerdo iba a permitir la impunidad, pues hoy esa voz, ¿sí?, de parte del gobierno nacional, y esa decisión de hacer trizas ese sueño de vivir en paz, pues se traduce en muertos que estamos hoy viviendo y padeciendo en el territorio, en masacres, sí, en asesinatos de líderes y lideresas, y en asesinato incluso de quienes firmaron el acuerdo. Se supone que el primer paso esencial de dos actores que dicen, bueno, vamos a pararlos, vamos a silenciar los fusiles para ponernos a dialogar de otras maneras nuestras diferencias usando la voz, se supone que lo mínimo que hay que garantizarles es la vida, pero los están asesinando, ¿sí? Si eso pasa con quienes firmaron el acuerdo, imagínense lo que pasa con el resto de la sociedad. Pues tristemente es parte de lo que hemos estado viviendo en el territorio y por supuesto en el Cauca y bueno, en muchas regiones del país. En el Catatumbo está pasando en Montes de María, está pasando en el Chocó, territorios que hoy son un ejemplo, ¿sí?, de dignidad y de construcción de paz, como Bojayá. Hoy nuevamente están viviendo el recrudecimiento de la guerra. Nariño,
Sí hemos visto todas las masacres y los asesinatos tan terribles como en tiempos de paramilitarismo que estamos viviendo nuevamente en muchos territorios, incluso en la ciudad, ¿sí? Muchas gracias, Francia. Yo estuve andando por allá, por esos territorios del Cauca ya hace muchos años, caminando todo el norte del Cauca. En el Cauca también se hizo una propuesta de paz que no funcionó en su momento, que luego sí fue trasladada al departamento del Tolima y allí dio sus frutos. Lamentablemente sí estamos viendo este recrudecimiento de la violencia, o no sé si en algún momento ha parado la violencia en el departamento del Cauca, y estamos viendo ese recrudecimiento de la violencia allí en el Chocó. Este departamento tan rico, un departamento de casi, no sé, tú me corregirás, Luis Ernesto, 600,000 habitantes, con una riqueza infinita de flora y fauna y con una riqueza también en materia de minerales, lo que tenemos tanto por fuera como lo que tenemos adentro de esta maravillosa tierra, aparte de esos hermosísimos paisajes. Yo estoy viendo, hace unos años fui al Carmen del Darién con mis hijos. Es una maravilla, como que tú sales de Risaralda, del eje cafetero y te vas para allá y encuentras un paraíso realmente. Es hermosísimo el departamento del Chocó. Y es un departamento tan rico y a la vez tan pobre. He estado leyendo algunas estadísticas, Luis Ernesto. Yo no sé por qué están liquidando tantas empresas allí, liquidación del hospital, liquidación de la lotería, liquidación de la salud. Y acá dicen unos indicadores que hay más del 50% de inversión para educación y solo el 5% de inversión para la salud. Allá nuestros jóvenes, nuestros niños, nuestras mujeres, nuestros ancianos también se están muriendo. ¿Cómo has visto tú esa presencia? Tenemos dos temas muy importantes que te quiero hacer en una sola pregunta. ¿Qué ha pasado con la paz? Igual que le pregunté a nuestra querida Francia Márquez en esos territorios. ¿Y qué ha pasado con los dineros de tanta riqueza que representa Chocó? ¿Qué ha pasado con estos dos temas, Luis Ernesto? Sí, Mariluz, mira, el tema en el Chocó, nosotros lo resumimos en los acuerdos del paro cívico. Nosotros ahí dijimos, esta es la ruta para salvar el Chocó, por eso se llama Comité Cívico por la Salvación y la Dignidad del Chocó. Pero para nosotros ese comité cívico, del cual yo soy vocero internacional, es un comité que no lleva desde el 2016 que salimos a las calles, más de un mes, y lo repetimos en el 2017, porque el comité lleva realmente 40 años. Nosotros llevamos más de 40 años luchando por la salvación y la dignidad del departamento del Chocó. Entonces, todo lo que nosotros hemos logrado en el Chocó ha sido a través de la lucha social. Para que al Chocó le hicieran interconexión eléctrica, en ese momento eran 10 municipios, fue todo una lucha social, salir a las calles. Para que el Chocó lograra construir un puente interno para unir nuestros municipios más cercanos, lo que hoy llamamos la vía carreteable, que es el Chocó con el municipio del San Juan, con la región del San Juan, Ismina, Condoto, Andagoya, Tadó. Había un puente que es el puente de Yuto y era un puente que era atravesar el Atrato y ahí con esas lluvias, pasar de un lado a otro, era muy complicado. Había un planchón cuando me tocó pasarlo a mí de niño, eso era una locura. Y ahí murió gente. Entonces nos tocó luchar para que se construyera ese puente. Ahora, cuando la carretera de la muerte, la vía esa de Quibdó-Medellín, ¿cuánta gente ha muerto en esa carretera? Ahí nos ha tocado luchar y varias veces han hecho los trazados, han hecho los estudios pagados y consultorías y demás, y la carretera está todavía a medias. Al igual que la vía a Pereira, también desde Quibdó. Y así mismo está hoy
la vía al mar, Animas Nuquí, porque lo quieren parar, porque nos quieren condicionar esa vía. Quieren salir al mar, sí, pero tienen que construir el puerto de Tribugá, que el puerto de Tribugá nos va a traer muerte y desolación. Entonces, todo esto ha sido a través de unas luchas sociales, la misma lucha social cuando nos quisieron quitar Belén de Bajirá, por medio de los políticos antioqueños, entre los cuales hace un tiempo también tuvo un agarrón con Fajardo porque dije que este señor no es persona grata en el Chocó, porque es la verdad, una persona que financió y pagó abogados y demás cuando fue gobernador para quitarnos a nosotros el territorio de Belén de Bajirá, como lo hizo también Uribe con toda la bancada del Centro Democrático en el gobierno, en la legislatura anterior, el gobierno 2016, 2020, 2014, 2018, se reunieron y dijeron y sacaron un video diciendo Belén de Bajirá Chocó, Belén de Bajirá Antioquia. Entonces nos ha tocado toda la lucha social. O sea, el Chocó tiene un problema social muy, muy fuerte. Nosotros no tenemos un hospital, por ejemplo, de tercer nivel. Entonces nuestro hospital de segundo nivel, que no es de segundo nivel porque no es así, la mayoría es un negocio, ahí te respondo, es un negocio, porque se pagan aproximadamente al año en remisiones, son más o menos como 2.000 millones de pesos en remisiones de Quibdó, del Chocó, a Medellín, para que atiendan en Medellín a la gente del Chocó. Y si estamos hablando al año 2.000 millones, en 4 años son 8.000 millones, con eso se construye un hospital, carajo. Y no lo han querido hacer, ¿sí? Entonces, es un negocio. El actual gobernador del Chocó manejó por 14 años, oiga, 14 años la salud del Chocó. Él fue el gerente de esta salud, o sea, a través de una EPS que ellos tenían. Entonces, manejar por 14 años la salud del Chocó, yo le digo a él que es un asesino, porque cuánta gente murió por culpa del mal manejo que él le dio a la salud del Chocó en esa ruta de la muerte para mandar a la gente a Medellín a que murieran en esos traslados cuando los aprobaban y cuando no, pues nada que hacer. Y él viviendo en Barranquilla en una mansión, porque es una persona impuesta por los char. Él viene de Barranquilla, chocuano, pero criado, y sus últimos años de vida económica y demás la hizo desde Barranquilla, contratando la salud del Chocó por 14 años. Entonces, liquidar estas empresas para los gobernantes de turno es como cuando usted llega a una casa que encuentra un mueble y otro mueble y otro mueble y no encuentra plata, entonces tiene que ver de dónde saca plata y qué hace. Pues vende los muebles y se guarda la plata. Así de sencillo. Eso es lo que hacen esos sinvergüenzas gobernantes que han tenido mala intención con el Chocó. No todos los chocuanos son corruptos como algunos lo quieren ver. Hemos tenido unos malos gobernantes, desafortunadamente, por un pueblo que ha vivido el abandono, ha vivido el racismo no solamente estructural, sino también institucional, y que están sometidos prácticamente que a los cargos, porque es que no hay empresa, no hay nada. Y como en este momento tampoco la actividad económica informal ha sido totalmente violentada desde la minería tradicional, la minería ancestral que no se permite ya hacer en el territorio. Ha sido violentada porque los pescadores allá en Vallasolano, en Nuquí, en Juradó, en Pizarro, no pueden sacar el pescado porque no hay rutas, no hay cómo sacarlo, no hay interconexión, no tienen cómo congelar el pescado. Y vienen los barcos grandes, de grandes empresarios y se llevan y arrasan con todo el pescado de la región. Entonces la gente no tiene una economía. ¿Sí? Esa es la gran problemática. Entonces ellos tienen cooptado la votación y generando o abriendo más esa brecha de esa crisis social a través de 1 o 2 carguitos que dan en la gobernación a la familia o al no sé qué del pueblo, del consejo comunitario. Entonces todo el mundo se les tiene que arrodillar. Entonces, casi que nosotros estaríamos en el Chocó, hemos estado sometidos históricamente a unas pocas familias que han sabido cómo desangrar el departamento en medio de tanta riqueza. Es una crisis social muy fuerte. Y repito, el Chocó quiere la paz, el Chocó cree en el chocuano.
pero el Chocó ha caído en manos de malos chocuanos que también los hay. Y hay que decirlo, no podemos decir que no, hay que decirlo. Hay que decir que este gobernador que tenemos actualmente se robó por 14 años la salud del Chocó y que cuando llegó la pandemia del COVID, el señor se quería llevar 2.000 millones de pesos en un contrato para hacer disque campaña cívica, social del COVID, y cuando el hospital no tenía ni tapabocas las enfermeras que se estaban contagiando. Cosas como esas que tocó denunciarlo y fue sancionado durante 3 meses. Entonces, nosotros estamos denunciando en los acuerdos del paro cívico, estamos poniendo ahí la hoja de ruta de toda la crisis social, ambiental y humanitaria, porque nos cogen las tres. En lo social ya les estoy diciendo lo que está pasando. No hay educación de calidad. Es otro problema también que tenemos nosotros en el departamento, ni pertinente a las necesidades del departamento. Entonces no hay pertinencia ni calidad en la educación. Hay que trabajar en eso. Y adicional a eso, pues se suma que no tenemos infraestructura de vías, se suma que no tenemos en ese momento 11 municipios sin conexión, sin interconexión eléctrica, que la mayoría de estos municipios no tienen internet y mandan a los niños en medio de una pandemia es que a estudiar. Los que están en Bogotá dicen, no, que tienen que estudiar desde las casas que virtualmente. ¿Cuál virtualidad si no hay? ¿Sí? Entonces, toda esa crisis social tan grande que se vive en el departamento se suma a una crisis ambiental, donde la gente, o sea, sí permite, estos gobernantes sí permiten la minería ilegal que daña nuestros ríos. Hay una orden, la sentencia T622, que ordena como sujeto de derecho la reparación del río Atrato por todo el daño que le han hecho y no hay avances ahí. ¿Sí? Y aparte de eso tenemos toda la crisis humanitaria porque ahí están todos los actores del conflicto armado. Está el ELN en unos ríos, están las autodefensas gaitanistas de Colombia en otros ríos, está el ejército patrullando junto con las autodefensas gaitanistas de Colombia, está la Armada acolitando acciones, según la información que hemos tenido, acolitando acciones que permiten el narcotráfico. Discúlpame, Luis Ernesto, ¿está el ELN luchando con o contra los gaitanistas? No contra. Bueno, okay. Es que digo, están ellos y los otros. Entonces están ellos en contra de los gaitanistas y bueno, y hay una situación más compleja además, porque cuando salen las FARC, sobre todo en la zona del Bajo Atrato y Medio Atrato, que era la zona que tenían copada las FARC, ahí hay una zona minera y aparte de eso hay unas rutas de narcotráfico muy importantes. Entonces los primeros que llegan ahí son las autodefensas gaitanistas. Y después llega el ELN. Y ahí hay unos confinamientos, hay unas cosas impresionantes, que era lo que nos denunciábamos ayer ante la CIDH. Ahí está pasando muchas cosas en el territorio. Y esas cosas no se están hablando, no se están denunciando la gente, si nosotros, o sea, en el caso mío, en el caso de Leitner, y en el caso de otros líderes, el padre Sterling, el Foro Interétnico, y otros líderes que hemos venido trabajando, se quedaría todo ahí, escondido. Nosotros tuvimos una vez un paro armado en el 2015, sitiados por el ELN por más de un mes, y el resto del país se dio cuenta como a los 20 días que el Chocó estaba sitiado por el ELN cuando ya no teníamos qué comer en el departamento. Cosas como esas han sucedido. Y estoy hablando del 2015, eso pasó hace poquito, ¿sí? Entonces hay una crisis muy fuerte que atenderla, demanda realmente un cambio en la política y en el manejo. Quiero hacer claridad que el departamento de Chocó, en su mayoría, yo diría que más del 90% votó por el sí y más del 70% votó a las elecciones presidenciales y no sé si valga la cuña aquí política, votó por Gustavo Petro en esos procesos grandes. Pero desafortunadamente en los procesos locales la corrupción ha ganado. Muchas gracias, Luis Ernesto. Pues efectivamente nos quedan 5 minutos. Yo quería preguntarle a Francia Márquez, es una mujer conocedora de lo que está ocurriendo en los territorios. Hay que enfrentar un gigante que se ha anquilosado por más de 200 años en la silla del poder y que no quiere permitir en ningún momento que esa silla le sea arrebatada. Mire lo que están pasando. Francia, cuéntanos, en muy cortas palabras y en 2 minutos, ¿cuál es tu propuesta política a grosso modo para la presidencia y si estás dispuesta a participar también en ese pacto histórico? Bueno, yo creo que nosotros planteamos una estrategia de construcción
de una política para la vida, una política que implique la paz, una política para cerrar las brechas de inequidad, sí, e injusticias que hemos vivido, pero sobre todo que se piense en una economía para la vida. Creo que en este país ya nos resiste más seguir con el mismo modelo económico de desarrollo de hace 200 años, que nos tiene a las mayorías viviendo situaciones de pobreza extrema, viviendo infelicidad, viviendo sin acceso a condiciones básicas mínimas de educación, salud, ¿sí? Agua potable. ¿Cuántos territorios hoy y comunidades no tienen ni siquiera acceso al agua potable en términos en medio de la pandemia? ¿Sí? Creo que entonces es necesario reescribir la historia y reescribir la historia de una política que se construye desde abajo, desde los territorios, con las mujeres, con los pueblos indígenas, con los pueblos campesinos, con el pueblo afrodescendiente, con los jóvenes, con hombres y con mujeres, ¿sí? Una política también que se atreva, ¿sí?, a transformar las lógicas del patriarcado que establecen que son los hombres los únicos capaces de gobernar, ¿sí? Y claro que lo han hecho y tienen esa capacidad de gobernar, pero han gobernado una política de la muerte, ¿sí? Creo que es momento de usar el amor maternal, de usar nuestro instinto del cuidado, de colocar el conocimiento al servicio de la vida, y en ese sentido planteamos ese camino, ¿sí? Que no es nada fácil, porque como han dicho, bueno, es que usted no es heredera de las familias que tienen y consideran que son las que tienen el derecho a estar en esos espacios. Sin embargo, y nos han sembrado ese miedo de pensar que ni siquiera podemos atrevernos, ¿sí?, a transformar esas políticas. Creo que hay que atreverse a desafiar ese sistema, porque es inviable, porque no nos ha permitido vivir a la mayoría en condiciones dignas, porque nos tiene sometidos todavía en esa discusión de los buenos y los malos. Mientras tanto, la gente sigue viviendo las consecuencias de esa política. En ese sentido, entonces, creo que el pacto y el diálogo pues tendrá que ser con la sociedad excluida, con la sociedad violentada, con la sociedad racializada, con la sociedad que resiste todos los días, con esos hombres y mujeres que todos los días están pariendo la libertad y la vida en este país. Y en ese sentido creo que caminaremos. Muchísimas gracias, Francia. Bueno, mi querido Luis Ernesto Lave, despídete. Bueno, así es que nos despedimos. ¿Y cuál es tu propuesta también? Porque No, hace poquito hablabas de esos resultados, 80% por el sí, 70% por Gustavo Petro. Cuéntanos, ¿cómo ves el futuro próximo? No, mira, en este momento la propuesta inmediata es defender la vida. Y por eso pues estoy dedicado a empoderar, a fortalecer y a trabajar en Movida, este movimiento social que creamos para acompañar todas las movilizaciones sociales, para crear ese sentir en el pueblo, no crear o despertar o animar ese sentir en el pueblo, de manifestarnos en contra de la muerte, en contra de todo lo que está pasando en Colombia, asesinatos sistemáticos, masacres, toda esta situación que nos tiene, incluso la misma violencia policial y lo que está pasando en los territorios, es defender la vida. Hoy la política, y si me preguntan cuál es mi propuesta, y mi apuesta es dedicarme a la defensa de la vida y del territorio, como lo hemos venido haciendo, pero haciendo énfasis en que la gente deje el miedo. Y recordar a la compañera Cristina Taquinas que dijo, si hablamos nos matan y si callamos también, entonces hablemos. Y yo estoy en esa política ahora, hablar. Pues, Y ya en esto, discúlpame, si pues, nos lleva algún momento una decisión electoral, pues ahí estaremos también respaldando en cualquiera de estas políticas reales de defensa de la vida y del territorio
en contra de la política de muerte neoliberal y capitalista, colonialista que tanto daño nos ha hecho. Muchísimas gracias, Luis Ernesto. Francia, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Les agradecemos por su presencia. Están invitados, aquí están abiertos los micrófonos de Colombia Profunda, que es justamente para todos ustedes y los pobladores en estos territorios por los cuales se habla mucho, pero no se hace casi nada. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos esta noche. Les habló Mariluz Herrán del programa Colombia Profunda. Le agradecemos a la compañera Gina por habernos acompañado, ella es de nuestro equipo, y también al apoyo técnico que hizo esta noche Cuarto de Hora. Muchas gracias y nos veremos el próximo sábado. Chao, un abrazo ancestral. Desde los rincones más apartados del país, llega el espacio para sintonizar las voces de los territorios de nuestra Colombia Profunda. Escúchelas todos los martes de 7 a 8 de la noche y los sábados de 1 a 2 de la tarde, aquí por Cuarto de Hora Radio.